Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El crecimiento será mayor. Culmina un excelente semestre para la economía de nuestro país. Por eso, Bancolombia estima que el crecimiento será más grande de lo que se esperaba. Analizaremos el tema con Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de esta entidad. Se avecina un alza en los precios. Las tarifas del gas de cilindro podrían tener un fuerte incremento debido a una medida adoptada por Ecopetrol. Nos acompaña uno de los voceros de esta industria para explicar lo que está ocurriendo y qué se espera para los usuarios. El Día de las Pymes. Hoy se celebra en Colombia el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que son la base fundamental de la producción y el empleo en el país. Juan Fernández nos cuenta cifras sobre este sector en nuestra economía. Comenzamos esta emisión hablando del buen comportamiento que tuvo la economía durante el primer semestre de este año, que ya está concluyendo. Sobre el tema, Bancolombia presentó hoy un importante informe. Doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de Bancolombia. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia. ¿Por qué creen ustedes desde Bancolombia que tuvimos un primer semestre muy bueno inclusive cuando nos comparamos frente a otros países del mundo? Así es, Víctor. Ya el DANE reportó para el primer trimestre del año una tasa de crecimiento anual del 8,5%, que en su momento fue un registro que superó con creces las expectativas de la mayoría de los analistas y también de las mismas autoridades. Pues bien, en el segundo semestre que está por concluir precisamente esta semana, lo que hemos venido recopilando a través de la información que se reúne de diferentes fuentes que capta esas señales preliminares es que este segundo trimestre del año no solamente esa tendencia continuó, sino que podríamos decir que se fortaleció, de modo que entre el primero y el segundo trimestre del año se ve una aceleración que va a llevar a que el crecimiento estimado entre los meses de abril y junio esté por el orden del 12,5% anual. Así es que con esos registros Colombia entra a encabezar no solamente el listado de las economías más dinámicas de América Latina, sino que se pone en tercer lugar en el mundo en términos del producto, del valor de la producción agregada, comparados con los niveles que teníamos antes de la pandemia. Más de 12%, eso me imagino supera las proyecciones iniciales, inclusive de ustedes mismos. Totalmente, Víctor. De hecho, ustedes recordarán que el año anterior, en 2021, el crecimiento de la economía en todo el año fue de 10,7% y en ese momento apenas conocimos la cifra del año pasado, pues digamos que se comentaba que una de las grandes razones por la cual habíamos tenido un brinco tan grande era porque el año 2020, pues con la contracción que hubo por cuenta de la pandemia, se nos había quedado una base de comparación muy bajita. Pues bien, yo lo que quiero destacar en este momento es con las cifras del primer semestre del año, vamos a cerrar una primera mitad del 2022 en donde el ritmo de crecimiento se mantiene prácticamente en los mismos niveles, un 10,5% es lo que estamos previendo, de modo que toda esa atracción que venía teniendo la actividad productiva desde el año 2021 y que se veía como algo relativamente excepcional, pues ha continuado durante este 2022 a pesar de todos los retos que hemos vivido y también a pesar de contar con un entorno global que está lleno de desafíos en muchos frentes. El año pasado ustedes nos explicaban que eran protagonistas de la reactivación económica todos esos sectores que empezaron a abrirse nuevamente después de la pandemia. Pero en este 2022, con una apertura prácticamente plena desde hace mucho tiempo, ¿cuáles serán o cuáles están siendo los sectores protagonistas? Bueno, eso es muy interesante porque hay una tendencia que estamos viendo y es el 2021 fue el año en donde empezamos a recuperar parte de la normalidad, pero hubo
digamos, en buena medida una reactivación del comercio en sus canales tradicionales. Lo que ha venido ocurriendo en el año 2022 es que, dado que ya la pandemia cada vez tiene menos impacto en la vida cotidiana de la gente, ya no solamente se recuperó el ritmo de consumo de los bienes pues, que tradicionalmente uno adquiere en los almacenes, sino que ha habido un gran protagonismo de estas actividades relacionadas ya con los viajes, con el entretenimiento, con los restaurantes. No es ninguna casualidad, por ejemplo, que hoy por hoy las grandes ciudades del país, encabezadas por Bogotá, tengan espectáculos como conciertos cuyas boletas se acaban en unas cuantas horas. Creo que eso es bastante diciente del hecho de que el consumidor no solamente ha mostrado a lo largo de este 2022 una capacidad de compra, un acceso al crédito, sino que también está tomando unas decisiones en donde está recuperando tal vez esa parte de su cotidianidad dedicada a labores fuera lógicamente, de las actividades del día a día que no pudo desarrollar durante el periodo del COVID-19. Entiendo. Doctor Espinosa, recuerdo por allá en enero, febrero de este año, cuando empecé a hablar de proyecciones económicas con muchos analistas, me comentaban eso, ¿no? Lo del viento de cola que traíamos desde el año pasado en materia de recuperación, pero decían, ojo, esto no va a durar mucho porque van a subir las tasas de interés en el Banco de la República y en la Reserva Federal, algo que ya está ocurriendo. Otra cosa, China seguirá manteniendo políticas duras para frenar el COVID, algo que se ha mantenido este año. Después aparece la guerra en Ucrania, y eso genera un gran impacto inflacionario en el mundo y eso nos puede frenar. Eso ocurrió, pero al parecer todas estas cosas no nos están golpeando o podrían golpearnos en la recta final de este año. Pues bueno, usted plantea eso, Víctor, y es inevitable pensar en que de alguna manera los analistas económicos hemos estado a lo largo de este año un poco como el pastorcito mentiroso que anuncia que viene el lobo y todavía no llega. Y realmente, pues hay una parte de esa historia que tiene que ver con el hecho de que la demanda ha sido mucho más resiliente y mucho más dinámica de lo que esperábamos en una primera instancia, pero que indudablemente también todo lo que ha pasado en el mundo ha tenido como consecuencia para nuestro país un viento de cola favorable, y es haber tenido unos precios de los principales rubros de exportación, que son el petróleo y el carbón, en máximos de varios años, y eso indudablemente también ha sido un factor que le ha imprimido una dinámica importante a otros sectores que estaban rezagados hasta ahora. Sin embargo, eso no quiere decir que las cosas hacia adelante no vayan a cambiar, porque ningún ciclo de recuperación económica, incluido el que estamos viviendo ahora, es permanente. Las decisiones que usted acaba de mencionar, particularmente lo que tiene que ver con la política monetaria, terminan teniendo un efecto acumulativo, es decir, que pese a que no las hayamos hasta ahora sentido con mayor rigor, sí es un hecho que muchos hogares, muchas personas, consumidores y también aquellos que adquieren vivienda y que adquieren bienes durables, pues van a encontrar unas condiciones de financiamiento más exigentes durante la segunda parte del 2022, y eso nos va a llevar, de acuerdo con nuestro escenario central, a digamos, a lo que llamaríamos nosotros un aterrizaje gradual, es decir, que vamos a ir lentamente transitando hacia un escenario en el cual ya esas tasas de crecimiento que, como les mencioné al principio, estuvieron hasta ahora mismo sobre el 10%, ya van a ir pareciéndose cada vez más a los crecimientos que teníamos históricamente antes de que llegara el COVID-19. Es decir, no ha llegado el lobo, pero llegará en el segundo semestre y enfriará un poco nuestra economía. Ahora, la transición de gobierno, históricamente, ¿eso cómo ha sido? Eso le pega muy duro a la economía. Además, pues, que por primera vez estamos viviendo un episodio en que hay como un péndulo, ¿no? Pasamos de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda. Las políticas económicas que ha anunciado el nuevo gobierno, de pronto algunas que ha empezado a matizar, pero ya con mayorías en el Congreso, aparentemente. En fin, como que una transición muy tranquila la que se está dando. ¿Eso va a golpear nuestra economía o qué perspectivas tienen ustedes respecto a esta situación política? Pues eso es bien interesante, Víctor, porque fíjense ustedes que en nuestra historia hemos tenido unos
unos ciclos electorales bastante llenos de incertidumbre, también de polarización. Esta elección que acabamos de ocurrir no es la primera en ese sentido, y sin embargo la economía ha logrado mantenerse con un desempeño que ha sido de alguna manera independiente de todo ese ruido a nivel político, y sentimos que en esta ocasión no ha sido la excepción. Es decir, que una cosa es la discusión meramente electoral y otras son las decisiones que toman los hogares y también los empresarios, que, como hemos venido mencionando hasta ahora, pues han mantenido una dinámica y una resiliencia bastante importante. Lo que venga de aquí en adelante tendrá mucho que ver con que esa transición, como usted mencionaba, se dé de una manera tranquila, ordenada y sobre todo manteniendo los pilares del manejo macroeconómico del país, cosa que, digamos, hemos venido recibiendo señales del nuevo gobierno recientemente en esa dirección. Y en segunda instancia también dependerá de cómo, digamos, los agentes económicos pues se adapten a esa nueva realidad. Vuelvo y reitero el mensaje en el sentido de que en lugar de la ruptura radical que de pronto pudo haber temido mucha gente antes de las elecciones, lo que ha venido dándose es un tono de moderación, de un ajuste bastante conciliado, de modo que yo creería que ese es un ingrediente indispensable para que se dé precisamente lo que mencionaba hace un momento, y es que tengamos un aterrizaje tranquilo hacia unas tasas de crecimiento pues que sean mucho más duraderas en el tiempo, porque indudablemente nuestro potencial de crecimiento no está en el 10%, sino que está a un ritmo mucho más cercano al 3,5%. Claro. Hacia allá, hacia esos niveles es donde deberíamos terminar convergiendo. Claro, claro. Doctor Espinosa, una última pregunta. A esta altura, en el momento en que estamos teniendo esta conversación usted y yo, todavía el presidente Petro no ha anunciado a su ministro de Hacienda, pero aparentemente hará ese anuncio en los próximos minutos, en las próximas horas. Y él ha dicho que le gustaría que ese cargo se lo acepte el doctor José Antonio Ocampo, con gran experiencia en política fiscal y también en política monetaria desde el Banco de la República. ¿Cómo cree usted que sea recibido por el sector empresarial, por los mercados financieros, este nombre, el del doctor Ocampo? Bueno, el doctor Ocampo es uno de los economistas más reconocidos del país, con una trayectoria muy amplia, con un paso también muy destacado por la academia y por las entidades multilaterales, aparte de todas las posiciones que ha ocupado en Colombia, más recientemente la Junta Directiva del Banco de la República, de manera que tiene todas las credenciales y toda la experiencia para hacer una excelente gestión en el Ministerio de Hacienda. Y yo creería que los mercados internacionales y también los inversionistas locales van a reconocer y a valorar esa experiencia, porque yo creo que en medio de la situación que estamos viviendo en el mundo, que es una situación bastante compleja, pues yo creo que haber tenido la oportunidad de trasegar en el pasado por este tipo de cargos y de responsabilidades, y también tener un mandato en términos de agenda legislativa bastante, digamos, ambicioso por parte de la nueva administración, es algo que definitivamente se debe dejar en las mejores manos, en las manos más experimentadas. Y yo creería que el doctor José Antonio Ocampo efectivamente reúne esos requisitos. Doctor Espinosa, muchas gracias y estaremos pendientes esta semana del informe completo de Bancolombia sobre sus nuevas proyecciones económicas. Una feliz noche. Un gusto, Víctor. Feliz noche para usted. De momento, permanece el ambiente positivo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que hoy entró en vigor un nuevo tratado comercial entre Colombia y un importante país de Europa. Ya les contamos de cuál país se trata. Regresamos a Signo Pesos. Ecopetrol anunció hoy 2 medidas claves para la industria del gas. Veamos la explicación de Andrés Pontón, gerente de gas de la empresa más importante del país. En este momento nos encontramos en el proceso de comercialización de GLP, gas licuado a petróleo, para el segundo semestre del 2022.
En Ecopetrol, conscientes de la importancia de este energético, han sido varios los esfuerzos que hemos venido haciendo para poder beneficiar a los usuarios de este combustible, que por lo general se encuentran ubicados en zonas rurales y vulnerables a lo largo y ancho del país. ¿Cuáles han sido estos esfuerzos? Primero, durante el segundo semestre del 2022 ofreceremos cerca de 10% adicional de producción. Esto significa cerca de 4.800 millones de toneladas mes, con las cuales podríamos atender cerca de 330.000 familias. ¿Cuál es la importancia de estos volúmenes? Que de no tenerlos, tocaría importarlos y bajo las actuales condiciones de precio y mercado podría costarnos 2 veces más. Segundo, tal como fue anunciado en diciembre del año pasado, Ecopetrol redujo sus precios de venta en cerca de un 30% y por 6 meses, comenzando el 1 de enero del presente año. Esto ha significado para el mercado, especialmente los estratos 1, 2 y 3, un beneficio cercano a los 200.000 millones de pesos. Y la terminación de esa rebaja del 30% en los precios del gas que anunciaba el gerente de gas de Ecopetrol genera aparentemente una preocupación en la industria del gas GLP. Por eso, bueno, también entre los usuarios. Por eso hemos querido invitar al doctor Luis Felipe Gómez, director ejecutivo de Agremgas. Doctor Gómez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, ¿cómo está? Muy bien, doctor Gómez. ¿Usted tiene de pronto el cálculo de cuántas familias colombianas todavía cocinan con GLP o este combustible es básico para cuántos hogares colombianos? Los datos del DANE es que hay más de 3.300.000 familias, es decir, 12 millones de usuarios que son nuestros clientes en GLP en el país, especialmente personas de estratos 1 y 2 en condición de vulnerabilidad. Claro. Ahora, ¿por qué no nos explica el gas por qué se ha encarecido tanto a nivel global? El gas se ha encarecido a nivel global porque hay una muy alta demanda de los países asiáticos, especialmente China. China tiene un plan de expansión de su producción de plásticos y está montando 24 fábricas muy grandes. Ya lleva 7 de ellas funcionando ya en operación. Para que usted se haga una idea, cada fábrica consume lo que consume Colombia. En un mes, 60.000 toneladas consume cada fábrica al mes. Esa es la más pequeña. Entonces, pues la demanda está bajo una presión muy fuerte todo el tiempo. Y obviamente, pues quien demanda el producto es quien pone el precio en el mercado. Latinoamérica como continente solamente utiliza el GLP o principalmente utiliza el GLP para cocción y en algunas partes como México, por ejemplo, pues tiene también un papel importante el auto-GLP, el gas vehicular. Claro, entiendo. Ahora, en medio de esa explicación que usted nos cuenta, donde hay un elevado precio del gas por factores internacionales principalmente, pues Ecopetrol había anunciado a finales del año pasado una reducción a los comercializadores en el insumo, ¿no? O en el gas que les vende a los comercializadores, del 30% más o menos. Y hoy lo que está diciendo Ecopetrol es, bueno, ya tenemos que reversar esa medida, es decir, volvemos aparentemente a tarifas plenas para los distribuidores. ¿Eso necesariamente implica un incremento en el precio final al consumidor, al gas en piquepeta que consumen, que compran esos 3 millones de hogares? Víctor, sí, pues yo, digamos, también quiero ser muy respetuoso con mi gremio hermano, con los colegas de Gasnova. Mañana nosotros hemos citado una reunión informativa a las 8 de la mañana, donde anunciaremos la posición como sector de GLP, pero desde luego que nos preocupa e impacta en el bolsillo del usuario. No es algo que dependa del distribuidor. El distribuidor, cuando el precio del insumo, o sea, el precio del gas, del GLP sube, el distribuidor no obtiene más recursos de eso. Por el contrario, se afecta la rentabilidad y el margen de distribución. Se ve afectado su operación, es más costosa, tiene menos posibilidades de tener mayor ingreso o mayor margen, porque precisamente lo que pasa es que se genera una competencia muy elevada, la demanda se reduce y el distribuidor lo que le sucede al distribuidor es que se reduce su margen de distribución.
tiene que reducir precios a pesar de que el precio del insumo esté subiendo para poder tener participación en el mercado. La demanda se reduce y eso es algo que ya vivimos en el pasado mes de julio, agosto del año pasado, donde por efectos de los altos precios, la demanda del GLP se redujo de unos niveles de 63.000 toneladas que traíamos del mes de junio, empezó a reducirse a niveles de 57 y 58.000 toneladas por mes. Y eso, digamos, esa senda la recuperamos Claro. en el momento que efectiva y afortunadamente Ecopetrol anunció el descuento del 30% en el precio. Más o menos hoy, ¿cuánto está O sea, costando un cilindro de gas en pipeta, no sé, de 40? ¿Cuánto está costando hoy? Mire, para mí es difícil poner un valor. Las distribuidoras, que son más de 70 distribuidoras en el país, publican sus precios máximos de venta en la prensa, en los medios escritos, y cada uno de ahí para abajo entra a competir, digamos, en la calle. O sea, ese es el precio máximo anunciado o publicado. Pero sí son como reduce. 70.000, 80.000 pesos, más o menos, ¿sí? Hay diferentes precios, pueden ser del orden de lo que usted dice, pero no me atrevería a decir que es uno u otro, por lo que le digo, hay 70 distribuidores que cada uno tiene un precio diferente, pero sobre esos niveles que usted menciona es un precio aproximado. Ahora, si vale 70.000 pesos, 7 por 3, 21, ¿es posible que todo ese 30% vaya al consumidor final? Es decir, que la pipeta de gas suba 20.000, 25.000 pesos aproximadamente, ¿o estamos hablando de una cifra inferior? Yo sé que ustedes están terminando de hacer los cálculos y mañana van a sacar su comunicado y su información oficial, pero ¿estamos hablando de un incremento de esa magnitud? No es de esa magnitud, pero es un incremento muy importante. Recuerde que nuestros usuarios, nuestras familias que usan el GLP son familias que no necesariamente tienen un trabajo estable, no necesariamente tienen un ingreso estable, tampoco necesariamente tienen un domicilio estable y pueden muchos de ellos estar en condición de alta vulnerabilidad por lo mismo que le expongo. Entonces, cualquier variación de precio es muy sensible para el acceso al energético, de tal forma que eventualmente podrían estar siendo usuarios que dejan de usar el energético y vuelven a la leña. Como le comentaba yo anteriormente, fuera del aire, nosotros realizamos un summit en Cartagena hace unos días, el 7, 8 y 9 de junio, y tuvimos una convocatoria muy importante donde nos acompañaron agentes de diferentes niveles de la cadena, los reguladores, quienes nos vigilan, las entidades oficiales, expertos internacionales, fabricantes de equipos, expertos nacionales, economistas, gente de otras zonas, pero que se interesaron por el tema del GLP y claramente vieron la importancia que tiene, el lugar que le corresponde y el posible protagonismo que tiene dentro de la transición energética que empezamos a vivir como un energético que puede ser protagonista de programas de sustitución de leña, de programas de sustitución de diésel en generación de energía y claramente en temas de movilidad. No solamente la movilidad de gas es con gas natural, la movilidad de gas es también con GLP, tanto en vehículos de 4 ruedas como en botes, como en náutica, que reduce ampliamente la contaminación, es un combustible limpio y se reporta en el bolsillo del usuario generando economías. Es decir, el GLP tiene muchas posibilidades para lo que conocemos que es muy importante, pero que no es solo cilindros, como lo hemos dicho siempre desde Agringas. ¿Y qué anuncios hizo el gobierno en el evento que usted me está comentando? En el evento anunció parte del desarrollo que ya se lleva por parte del gobierno del presidente Duque. Ya empezaron a plantearse los primeros proyectos para las primeras 100.000 familias del programa de sustitución de leña por GLP. El gobierno también, en apoyo a nuestro sector, lanzó durante los 4 años, sacó adelante la regulación referente a todo el reglamento técnico de auto-GLP y nauti-GLP, y también la resolución dejó en firme la resolución de estaciones de servicio, lo que permite darle la base y la estructura al desarrollo del proyecto de auto-GLP y nauti-GLP en Colombia.
Doctor Gómez, por ahí alguien que trabajó en algún momento en la industria nos ayudó esta tarde a hacer un cálculo de 7.000, 8.000, 9.000 pesos más o menos en el incremento del cilindro de 40 de GLP. No sé si, deme una pista, ¿estamos cerquita o no? Mañana se lo cuento. Bueno, a las 8 de la mañana. mañana. Discúlpeme que no entre No, lo en entiendo. detalle, pero debo ser respetuoso con mis colegas y debo ser respetuoso con el sector en general porque no queremos caer en imprecisiones. Claro, claro. Y queremos darles a todos ustedes, en especial a su medio, claramente que siempre nos tiene en cuenta, una información muy clara, muy puntual y sin el más mínimo ánimo de Claro. equivocarnos. Sobre todo, haciendo la claridad de que esto no es una política de los distribuidores, no es un incremento de costo de los distribuidores, sino por el contrario. Nosotros somos parte de los agentes afectados con este retorno al precio normal que muy generosamente Ecopetrol había propuesto para el mercado para beneficio del usuario, porque todo se le trasladó y así lo constata la Superintendencia de Servicios Públicos. Y asimismo, para mantener la demanda en niveles que venía creciendo o que se venían dando desde antes de la subida excesiva de precios. El problema también es que el precio se va a mantener alto. Los expertos que vinieron a nuestro summit de Cartagena del 7, 8 y 9 plantearon la situación como algo que va a existir, de manera tal que en el tiempo, digamos este año y el año siguiente, se van a mantener unos precios altos. Pues estaremos... Y para ello tenemos que buscar medidas regulatorias que sean adecuadas para mitigar ese impacto en el usuario. Estaremos entonces muy pendientes del anuncio de mañana. Doctor Gómez, feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Sin embargo, nos da una pista de que ese aumento no será superior a los 20.000 pesos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países de la región que mejor combaten la corrupción. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 934 millones de dólares. Y corresponde al valor que ha alcanzado el comercio anual entre Colombia y el Reino Unido. Este país es uno de los socios comerciales más importantes para Colombia en Europa. Con esta nación, hoy precisamente entró en vigencia un nuevo tratado comercial que facilitará el intercambio de las mercancías e incrementará el volumen de ese comercio binacional. Hay que recordar que el Reino Unido, después del Brexit, ha tenido que renegociar TLCs con varios países, entre ellos Colombia. Llega Juan Fernández con noticias claves de las empresas. Juan, buenas noches. Su tema para hoy, bienvenido. Buenas noches. Hoy voy a hablarle de micro, pequeñas y medianas empresas en medio de la conmemoración de su día, pero más que eso, ver rápidamente cuáles son los restos de estas en el país y su importancia dentro de la economía, los negocios, y eso pasa por un sistema más eficiente de menos tarifas y costos e incluso trámites que sean conformes a la realidad de negocios pequeños, de los que funcionan en los barrios, por ejemplo, o en el campo. Hoy esas MIPYMES representan más del 90% del tejido empresarial en Colombia y el 80% del empleo viene de ahí. Ahora, en el país hay más de 1.830.000 pymes activas, pero al ir más abajo, y son cifras del DANE, en Colombia existen 5,8 millones de micronegocios formales e informales que ocupan a 21 millones de personas y que representan 55 billones de pesos. Sobre ese balance, lo que ha hecho el gobierno, que también vale la pena destacarlo, pues se dice ahí también en los informes haber atendido más de 637.000 micronegocios en financiación. También fueron movilizados más de 20 billones de pesos a través de líneas de crédito que beneficiaron a unas 450.000 empresas de esos tamaños. Juan, ¿y qué papel está jugando Bogotá en medio de todo este tema, de todo este panorama de las MIPYMES? Sí, ese tema, Bogotá región, en esto juega un papel importante en todo este enramado, y las cifras de la Cámara de Comercio de la ciudad indican que las MIPYMES activas llegan a unas 392.000, de las cuales 365.000 son micro, 21.000 pequeñas y unas 6.100 medianas. Un dato interesante, para terminar, el 25% de estas empresas son lideradas por mujeres, así que todavía hay un camino largo por recorrer en ese sentido, pero seguramente pues al final, cuando miramos todo este ecosistema de las MIPYMES en su conjunto, pues representan esperanza y también unos negocios a futuro bastante interesantes. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana y toda esta semana con más información empresarial.
Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado. Dólar se ubica hoy por debajo de los 4.100 pesos. Será para mañana de 4.089 pesos con 72 centavos. Hoy tuvo una caída superior a los 40 pesos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,51%. Se ubicó en $117 con 98 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.155.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,11%, jalonada nuestra bolsa por la acción de Ecopetrol, que se disparó hoy un 11,22%, acumula 2 jornadas de fuertes recuperaciones el título de Ecopetrol. Y la que más cayó fue la preferencial de Corfi colombiana, con un retroceso de 5,66%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de los países de América Latina que tienen mayor capacidad para detectar, combatir y sancionar la corrupción. El primero es Uruguay, el segundo Costa Rica, el tercero Chile, y luego está Perú. Colombia está mucho más abajo, en el puesto número 8. Venezuela es el último de los países medidos y figura en el puesto 15. El ranking es elaborado por America's Society y la compañía consultora Control Risk. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.